El Prosur se creará hoy en Santiago de Chile. Tendrá su primera reunión en realidad. Asistirán varios mandatarios, entre ellos Mauricio Macri, Jair Bolsonaro, Martín Vizcarra, Iván Duque, Piñera, por supuesto, el anfitrión. La ausencia más notoria será la de Tabaré Vázquez de Uruguay. No coincide con la creación del Prosur. ¿Por qué? Porque dice que es lo mismo que la UNASUR. ¿Qué queda de la UNASUR? Este es el informe. El presidente Evo Morales inauguró la sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas en el municipio de San Benito, en Cochabamba, al centro del país. En septiembre de 2018, Evo Morales inauguró la sede parlamentaria de la UNASUR en Bolivia. Quizás esta haya sido la última muestra de vida del bloque que Lula, Chávez y Kirchner formaron en 2008. Hoy, el futuro de la UNASUR es incierto. La organización nació con 12 estados miembros. Actualmente quedan Uruguay, Guayana, Bolivia, Surinam y Venezuela. La reciente salida de Ecuador, no concretada aún formalmente, como sí lo hizo Colombia, y el alejamiento de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, confirman una crisis dentro del bloque que responde al cambio de signo político en la región. El viraje de naciones sudamericanas hacia la derecha propició el presente decadente del organismo. Entre los defensores del bloque también surgió autocrítica. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, sostuvo que fueron las mismas reglas de la UNASUR las que no permitieron avanzar en objetivos importantes, como la creación del Banco de Desarrollo y el Fondo Monetario. Pero el gran motivo hoy de discordancia que terminó fracturando la unidad y el rumbo del bloque se llama Caracas. Las renovadas derechas latinoamericanas que gobiernan en la región ven a la UNASUR como una organización retrógrada que no representa los intereses del momento, pero en particular critican la defensa que hacen del gobierno de Nicolás Maduro los países que aún quedan en el bloque. El presidente colombiano Iván Duque acusó a la UNASUR de ser cómplice de Caracas. Desde Quito, sede de la Secretaría General, el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno anunció la salida de su país, trámite que llevará al menos 6 meses. UNASUR entró en un final sin retorno desde hace un año. La mitad de los Estados miembros ni participan ni contribuyen. La Secretaría General no tiene titular por más de 2 años y el personal ha ido disminuyendo sensiblemente. ¿Y saben por qué? Porque algunos mandatarios irresponsables se encapricharon por nombrar a sus amigos a esa secretaría, nuevamente replicando los peores vicios del socialismo del siglo XXI. El ex vicepresidente de Correa definió a la UNASUR como una plataforma política que destruyó el sueño de la integración. Hoy, la retirada de Ecuador provocará el desfinanciamiento total de la sede de la Secretaría General del bloque. En la misma sintonía, el mandatario chileno Sebastián Piñera sostuvo que la UNASUR fracasó por exceso de ideologismo y burocracia. UNASUR ha fracasado. La mejor prueba de ello es que por su exceso de ideologismo, por su exceso de burocracia, UNASUR está prácticamente inactiva hace ya casi 3 años y no ha logrado ningún resultado. Los países que integran el Grupo de Lima impulsan la creación de Prosur, un espacio, aseguran, más pragmático y menos ideologizado. Piñera destacó que Prosur deberá contar con 2 requisitos: la vigencia plena de la democracia y el respeto de las libertades y derechos humanos, una fórmula que, aclaró, excluye a Venezuela. Es un foro para el desarrollo de América del Sur. América del Sur necesita un foro donde podamos dialogar, coordinarnos, colaborar y fortalecer nuestra integración. El reconocimiento del líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente encargado del país caribeño por parte de los países que se retiraron de la UNASUR fue el impulso final para generar otra organización más cercana a las ideas de la OEA. En toda su historia, la UNASUR acompañó los procesos políticos y también reaccionó ante los intentos golpistas como el que sufrió Bolivia en 2008, cuando sectores del Oriente Rico se levantaron contra el mandatario Aymara. Por entonces, el bloque se reunió de urgencia en Santiago y denunció el intento de desestabilización de la democracia boliviana. El objetivo político de la UNASUR fue la constitución de un espacio de autonomía frente al predominio de Estados Unidos en la OEA.
El organismo, actualmente dirigido por el ex canciller uruguayo Luis Almagro, pisó fuerte nuevamente en América del Sur, aportando también al rompimiento del bloque con la crisis de Venezuela como eje central. Hay denuncias de crímenes de lesa humanidad. Son todos temas en los cuales creo que el posicionamiento tiene que ir evolucionando siempre más allá de lo político y más allá del interés hacia una posición cada vez más ética. La primera grieta de la UNASUR se generó con la constitución de la Alianza del Pacífico en 2011. Más tarde, comenzaría la debacle institucional, cuando en 2017 la Secretaría General quedó acéfala. La última persona que ocupó ese cargo fue el expresidente colombiano Ernesto Samper, quien recientemente hizo un llamado a los países de Sudamérica a que valoren la importancia de la UNASUR. Señaló: UNASUR es un patrimonio muy valioso que no puede perder la región. Los defensores de la UNASUR afirman que el bloque fue la experiencia más importante de la región, sin el tutelaje de Washington y superando la simple idea de que los acuerdos solo tenían que ser de libre comercio. Aún se desconocen los lineamientos políticos y económicos de la naciente ProSur. Lo único que está claro en este nuevo espacio es que Venezuela no formará parte de los asuntos de Sudamérica mientras siga gobernando Nicolás Maduro. Venezuela divide las aguas, esto es evidente, y en la reunión de hoy del ProSur en Santiago de Chile será tema, seguramente será tema de discusión. No ha sido invitado el régimen de Nicolás Maduro, ha sido invitado Juan Guaidó, irá su esposa en representación del presidente de la Asamblea Nacional y no irá Tabaré Vázquez, porque discrepa con la creación del ProSur. La pregunta es, ¿qué es el ProSur, Natalia? Bueno, en principio es con lo que quieren enterrar a UNASUR, un mecanismo, un foro de discusión que no tendría sede, no tendría cuotas, no implicaría gastos para los estados más allá de los viajes cuando se reúnan. Esa es una de las, digamos, de la propaganda de nacimiento de ProSur, que fue una idea de Sebastián Piñera que en algún sentido también generó cierta rivalidad con Iván Duque entre el presidente de Chile y el de Colombia, porque ambos se adjudican la idea de ProSur. Pero a su vez ProSur también es una idea, un plan de los países que se fueron primero temporalmente de UNASUR, criticando por un lado efectivamente mucho a Ernesto Samper, porque fue quien con su presidencia dilató una solución a las críticas que varios miembros tenían hacia el régimen de Venezuela en el peor momento, digamos, de la cuestión institucional en Venezuela con la oposición y el régimen de Maduro. Y por otro lado, también entre ellos son los que finalmente hacen un quiebre mayor cuando Perú, Colombia y Ecuador dicen: ya no nos retiramos temporalmente como algunos del Grupo de Lima, nos vamos del todo, y anunciaron el retiro. Y Lenín Moreno, bueno, anuncia la salida que concreta un deseo del Parlamento de sacar la estatua de Néstor Kirchner de ahí, y también decide que el edificio que históricamente se iba a dedicar a UNASUR ya no sería más dedicado a UNASUR en Quito, sino a un tema de asuntos indígenas en Ecuador. Así es, por ahora. Dice Tabaré Vázquez que en realidad deberían convocar a los países del Mercosur y de la Alianza del Pacífico de modo de buscar la integración regional y que se está cometiendo el mismo error que con la UNASUR. ¿Será así? Aparentemente tiene que ver con la mirada que tiene hoy Uruguay. Tabaré Vázquez tiene que ver con la postura que originalmente tuvo la UNASUR. Recordemos que UNASUR nace fundamentalmente como contrapeso de la OEA, es decir, la Organización de Estados Americanos, y tratando de conformar un cuerpo autónomo de Estados Unidos. Fundamentalmente estaba mirado en Estados Unidos y la rivalidad con Estados Unidos, y fue generado justamente por los países de la región que tenían digamos, una orientación progresista, socialista, centroizquierda, como quiera llamárselo, pero que de alguna forma unificaba ese criterio. Evidentemente lo que hay, a diferencia de lo que dice Piñera, que acusa de demasiado ideologismo a la UNASUR, es un cambio de ideología justamente en este
esta nueva propuesta de Prosur, una ideología más cercana y una postura más cercana a Estados Unidos. Evidentemente lo que marca Tabaré Vázquez es la intención de esta equidistancia, de esos dos proyectos, y lo que cuestiona es que este nuevo proyecto pasa de vereda pero sin contemplar al resto. Esto es lo que explica, me parece, la postura hoy de Tabaré Vázquez y la expectativa de, bueno, en definitiva, qué va a hacer el Prosur, cómo se va a parar frente a los problemas de la región. Lo de Venezuela, como vos decías, está claro la postura, pero también tiene que ver con las posiciones que tienen los gobiernos hoy de la región. El Prosur tiene una agenda más política que económica y, de hecho, uno de los temas fundamentales es derechos humanos, el respeto de los derechos humanos. Pero está la Organización de los Estados Americanos, que efectivamente ha sido vista como cooptada por Estados Unidos, sobre todo por su sede, porque está en Washington. Esta es una realidad y porque de los aportes el mayor es el de Estados Unidos. Esta es otra realidad. Pero la pregunta es, ¿sirve estas superestructuras? ¿Sirvió la UNASUR? ¿Servirá el Prosur, Natalia? No hay consenso tampoco sobre eso. Mi información es que Itamaraty no tiene la misma opinión que Jair Bolsonaro, que está absolutamente con eso. Lo que dicen es que una burocracia va a ser reemplazada con otra burocracia y que los críticos de Prosur, y que en realidad debería haberse mejorado UNASUR y no hacerla estallar. Y yo creo que hay muchos, si uno piensa, hay muchos organismos y muchas instancias de reunión que no están funcionando. Grupo de Lima, ALADI, CELAC, son todas letras muertas. Yo creo que en este caso hay una estrategia en algún punto que tiene su fundamento, pero que puede ser equivocada a la larga, que es rematar UNASUR y crear otra cosa que no tiene más que una idea de ser, ¿no? ¿Qué va a pasar con los países que queden fuera? Es decir, caso Bolivia, caso Venezuela, mientras siga siendo Nicolás Maduro el presidente. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, por lo pronto son países que todavía insisten en mantener la UNASUR, con una UNASUR residual con estos países que todavía la componen, que justamente Bolivia y Venezuela son los pocos integrantes, junto con Nicaragua y creo que Surinam y algún otro que se me está escapando. Pero lo que tampoco está claro cuál va a ser la institucionalidad del Prosur, ¿no? Todavía no se ha establecido un estatuto. No se sabe si esto va a pasar por los congresos de cada país, la adhesión o no. Digamos, hay una situación, como decía Natalia, bastante ambigua en este sentido y con quizás organismos que hoy no está muy claro cuál es el rol que cumplen. Lo que pasa es que creo que el error de la región también es resolver la violación del derecho internacional o de pactos internacionales con otra violación del derecho internacional y de los pactos internacionales. Por ejemplo, la polémica entrada de Venezuela como miembro pleno al Mercosur se resuelve con una polémica también suspensión de Venezuela del Mercosur que no fue resuelta nunca y que queda todo en el limbo con el cambio de época y de bandera política, ¿no? Muchas dudas, pocas certezas.